Nuevo bloque en Enlace Internacional. Vamos a hablar de un tema que ha despertado la preocupación en la Unión Europea y también en la Casa Blanca. Tiene que ver con las elecciones parlamentarias en Eslovaquia. Exacto, de hecho se ha planteado en los resultados un giro hacia una visión o una perspectiva prorrusa, pero para hablar de esto y de cómo repercute en el conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista, politóloga, para que nos dé una interpretación de principalmente qué representan estos resultados y por otro lado cómo afecta en el conflicto. ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo estás vos? Hola, Ana Vanessa. ¿Qué tal, Laura? Un gusto, muy buenas tardes acá para mí y para todo el público que nos acompaña. Muchas gracias. Vanessa, hacíamos referencia a este proceso electoral que se ha llevado a cabo en Eslovaquia y que repercute en lo que es este ya largo conflicto entre Rusia y Ucrania. Así es, unas elecciones que, bueno, ya parecían cantadas. Esta vez las encuestas no nos fallaron. Y, bueno, pues este líder, como tú bien dices, prorruso, populista, muy cercano a Vladimir Putin y con propuestas, pues, que han sorprendido al mundo, como, pues, propuestas antimigrantes, anti-LGBT. Se le conocen también algunos eventos y declaraciones misóginas. Y bueno, además es un líder del Smer socialdemócrata que ya había estado a cargo del gobierno en Eslovaquia y que regresa, pero que había tenido que salir por un asesinato de un periodista y de su novia que estaba estudiando y que posterior a su muerte salen estas investigaciones de vínculos con la mafia italiana de cercanos al gobierno de Fico. Así que bueno, pues llama la atención que haya podido regresar con esta facilidad, ¿no? Obviamente falta hacer gobierno porque ganó las elecciones legislativas, pero bueno, pues tendremos un país más que se acerca a Rusia en un momento en el que la guerra con Ucrania pareciera una guerra de trincheras, donde los avances son muy pocos, donde Ucrania sigue pidiendo incluso en las últimas reuniones que tuvo con Biden, ya no solo aviones, sino más tanques, y en el que Rusia parece que tampoco está dispuesto hoy por hoy a negociar. Así que el sumar aliados, y sobre todo en una zona estratégica de unión entre Europa del Este y la Europa Occidental de la Unión Europea, pues puede cambiar el mapa y el balance geopolítico de lo que está haciendo el conflicto de Rusia con Ucrania. El hecho de que haya ganado Robert Fico es indiscutible un proceso ya terminado, o puede ser que no le alcance para convertirse en el nuevo dirigente de Eslovaquia? Bueno, todavía no es un hecho dado, tiene altas posibilidades, hay que decirlo, de negociación, de vínculos, pero todavía falta hacer algunas alianzas. Está un poco como lo que está ocurriendo en España, en donde tiene todavía que hacer alianzas para poder crear gobierno con una mayoría. Vanessa, en relación a lo que es esta liga internacional, podríamos decir que está integrada por una derecha populista con referentes como Víctor Orbán en Hungría, como Santiago Abascal en España. ¿Vos lo identificás a este referente político dentro de este esquema? Sí, desde luego, incluso él ha declarado su cercanía con Víctor Orbán, ¿no? Las políticas y las propuestas son muy similares y creo que hay que observar cómo esta línea ha ido avanzando poco a poco, porque esto empezó desde principios de este siglo, ¿no? Con Hungría, etcétera. En Europa incluso tenemos la presencia de la ultraderecha en más de 40 parlamentos a nivel continental. Así que creo que hay que observar los estragos que ha dejado la actuación política en Europa, las dimensiones también de las diferencias sociales que están haciendo que esta populista derecha sea una opción para los votantes. Y creo que en ese sentido el mal tratamiento que se ha hecho de la migración es uno de los pilares que ha fortalecido sobre todo a esta ala populista de la derecha europea. Justamente yo para presentar hablaba de la preocupación de la Casa Blanca y también de la Unión Europea respecto al posicionamiento que tiene Fico con Vladimir Putin, su cercanía y esta decisión en caso de ser gobierno de no apoyar militarmente a Ucrania. ¿Cuál es el movimiento alrededor de esto en la Unión Europea? ¿Hay alguna
en las últimas horas, por supuesto, a partir de esta elección, algún posicionamiento especial de los líderes? Mira, en realidad yo creo que las declaraciones de Fico tienen una parte de realidad, y es que hay que forzar ya a una negociación y a una paz que también beneficiaría a la Unión Europea en términos incluso económicos. Le están saliendo muy caros los energéticos hoy por hoy, pero desde luego que sumar a un país a una invasión que es clara y abiertamente un atentado al derecho internacional, pues atenta también con los principios y con los valores de la Unión Europea. Entonces, me parece que este va a ser también un momento de reacomodos y de alianzas, si es que este hombre llega al poder, ¿no? En términos no solo de la guerra, sino también de presionar la paz ya desde diferentes aristas, ¿no? Es evidente que, bueno, esta declaración de que hay que negociar, ¿no? Del nuevo el líder eslovaco que ha ganado el legislativo, pues tiene más que ver con un apoyo a Rusia que con un apoyo evidentemente a la paz, ¿no? Pero la retirada de apoyo militar de un país tan cercano, pues desde luego que va a forzar también a Ucrania a reconformar su postura ante una negociación o ante la ofensiva militar que está llevando a cabo en contra de Rusia. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos encontramos la semana que viene. Claro que sí. Un saludo. Muchas gracias. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, y quien todas las semanas nos ayuda a entender los distintos hechos coyunturales. En este caso, a partir de las elecciones de Eslovaquia, cuál es la situación también de este complejo conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no?